el poder absoluto, el esplendor inigualable, el destino de miles pendiendo de un solo hilo real. Todo eso, o al menos eso creían, estaba seguro dentro de los muros de la dinastía más imponente de su tiempo. Pero la historia a veces se escribe con tinta invisible, revelando verdades tan macabras que pueden desatar un infierno en la tierra. Imaginen que toda esa pompa, todo ese legado forjado durante siglos, se desmoronara en el lapso de unas pocas horas. Escuchen con atención, porque esto no es una leyenda, sino la cruda realidad que les contaremos sobre el secreto real que destrozó una dinastía en una sola noche. Un secreto custodiado celosamente, no por reyes, sino por un silencio cómplice que, al romperse, desató una brutal carnicería que ni la propia sangre azul pudo contener. Este no es un cuento de traiciones ordinarias, fue el descubrimiento de un horrendo entramado que venía gestándose desde las sombras, un veneno lento que culminó en un estallido fulminante, dejando a su paso solo ruinas y el eco del lamento de un imperio caído. Para comprender la magnitud de semejante cataclismo, es vital retroceder a los años que precedieron aquella noche fatídica. Nos situamos en el siglo XV, una época de ebullición y cambio en el corazón de Europa. La dinastía de los Valois, en Francia, se alzaba como un pilar de poder y sofisticación. Tras décadas de conflictos sangrientos, como la Guerra de los 100 años, el reino había emergido, resurgiendo con una conciencia nacional renovada. Carlos VII había consolidado la monarquía, y su sucesor, Luis XI, apodado el Rey Prudente o la Araña Universal, por su astucia y habilidad para tejer intrigas políticas, había logrado unificar gran parte del territorio francés bajo una autoridad centralizada, sin precedentes. La corte Valois era un hervidero de erudición, arte y ambición desmedida. La nobleza, aunque en ocasiones díscola, estaba subyugada al férreo control real, y la prosperidad, impulsada por un naciente comercio y una agricultura robusta, aportaba una pátina de opulencia que embriagaba a sus habitantes. El futuro de Francia parecía asegurado, con un linaje real fuerte y una sucesión aparentemente clara. Entre los miembros más destacados de esta corte, más allá del propio monarca, se encontraba su hijo, el futuro Carlos VIII joven y prometedor, así como una intrincada red de duques condes y figuras eclesiásticas que, aunque leales en apariencia, albergaban sus propios intereses y rivalidades. La reputación de la dinastía era la de un bastión inexpugnable, forjado en batallas y consolidado con matrimonios estratégicos y alianzas complejas. Una imagen de estabilidad y fuerza que ocultaba, como veremos, fisuras internas de proporciones inimaginables. La fe católica era el cimiento moral y legal de la sociedad, y cualquier desviación de sus preceptos se castigaba con severidad, lo que hacía impensable la existencia de ciertos secretos en los estratos más altos del poder. Sin embargo, bajo la superficie brillante de la corte Valois, una red de susurros y desconfianzas comenzaba a tejerse, densa y asfixiante. Las intrigas palaciegas eran el pan de cada día. Pero en los años que precedieron al desastre, éstas adquirieron una agudeza particularmente peligrosa. Luis XI, maestro de la diplomacia oscura, había cultivado un ambiente de temor y sospecha, donde nadie se sentía completamente seguro. Sus propios parientes, incluido su hermano Carlos de Francia, duque de Berry, habían osado desafiarle, lo que le llevó a una política aún más implacable de control y represión. La salud del rey era un tema recurrente de preocupación, y las enfermedades que lo aquejaban alimentaban las especulaciones sobre la sucesión y el futuro del reino. Asimismo, la relación con el poderoso ducado de Borgoña, un vecino formidable y a menudo rival, siempre fue un foco de tensión, con alianzas frágiles y enfrentamientos intermitentes que mantenían a la nobleza y al ejército en constante estado de alerta. Dentro de la propia familia real, las ambiciones chocaban como espadas invisibles. La influencia de ciertas facciones,
favorecidas por el rey, generaba resentimiento entre otras, que se sentían desplazadas. Se hablaba en voz baja de viejos agravios, de promesas rotas, de matrimonios concertados con segundas intenciones. El aire se cargaba con una expectación turbia, una sensación de que algo inminente se gestaba en las sombras del poder, algo que trascendía las rencillas habituales y amenazaba con devorar los cimientos mismos de la monarquía. Los astrólogos de la corte, con sus presagios crípticos, solo contribuían a esta atmósfera de fatalidad inminente, sugiriendo alineaciones astrales nefastas y advertencias veladas sobre el curso del destino real. Y así llegamos a la noche en cuestión. No fue una noche de tormenta, ni de augurios celestiales maliciosos. Fue una noche sorprendentemente ordinaria, al menos en apariencia. En el Château de Plessis-les-Tours, la residencia favorita de Luis XI, se celebraba un banquete discreto. No era una de las fastuosas recepciones que solían caracterizar a la corte Valois, sino una reunión más íntima, con un círculo selecto de nobles y consejeros. Las velas parpadeaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los tapices que adornaban las paredes. El tintineo de las copas de plata y el murmullo de las conversaciones llenaban la estancia, un sonido que, en retrospectiva, resultaría escalofriantemente frágil. La joven reina, quizás con una sonrisa forzada, compartía una broma con una de sus damas, mientras el futuro delfín, ajeno a la oscuridad que lo rodeaba, jugaba tranquilamente en un rincón bajo la atenta mirada de un tutor. El rey, más pálido de lo habitual, observaba todo con sus ojos, a menudo penetrantes, pero esa noche velados por una extraña melancolía, o tal vez una premonición. La tensión no se manifestaba en gritos o enfrentamientos abiertos, sino en una atmósfera densa, casi palpable, cargada de silencios prolongados y miradas furtivas que se cruzaban por el salón. Era la calma antes de la tormenta, el instante preciso en que el tiempo parece detenerse por un aliento, justo antes de que el mundo, o al menos un imperio, se precipite al abismo. Nadie sabía, en aquel momento, que la aparente tranquilidad de esa velada sería el telón de fondo para el descubrimiento más devastador que la dinastía Valois jamás conocería. Pero esa calma ilusoria se rompió de forma brutal. No fueron espadas desenvainadas, ni gritos de traición, lo que hizo añicos la supuesta placidez de la noche. Fue una pequeña misiva, una carta extraviada y hallada por accidente, la que desató la catástrofe. Entre los enseres de un consejero caído en desgracia, un documento firmado y sellado con un blasón familiar insospechado, salió a la luz. Su contenido, descifrado bajo la pálida luz de una vela por un emisario leal, fue como un puñal clavado en el corazón de la monarquía. La carta revelaba una conspiración de proporciones monstruosas, desde hacía años. La propia reina, con la complicidad de figuras de alto rango eclesiástico y la nobleza más cercana al trono, había estado suplantando a sus propios hijos, los herederos que la corte y el reino creían legítimos, los delfines, que garantizarían la continuidad del linaje Valois, no eran en realidad de sangre real, sino producto de un pacto secreto con una familia rival para asegurar una influencia duradera a expensas de la verdadera línea de sucesión. El futuro delfín, que jugaba tranquilamente en el rincón, no tenía ni una gota de sangre Valois en sus venas. Era un impostor. El impacto fue sísmico. El emisario, horrorizado, llevó la misiva directamente al rey Luis XI, quien, al leerla, vio cómo su rostro se contraía en una máscara de incredulidad y furia. Un escalofrío helado recorrió el Château. La traición no venía de fuera, sino del lecho conyugal, del vientre que debía haber asegurado su legado. Era el más grande de los pecados, no solo contra la sangre y la fe, sino contra la esencia misma del poder dinástico. La revelación cayó sobre la corte como un rayo en una noche despejada. La verdad, desenterrada con tanta brusquedad, se manifestó en una vorágine de emociones primarias. El rey, aún con la carta arrugada entre sus manos, estalló en un rugido que hizo enmudecer
hasta el más osado de sus cortesanos. No fue un grito de ira, sino un grito visceral de dolor y traición. Los pocos que presenciaron el despliegue de esta oscura verdad se vieron obligados a un pacto forzado de silencio, sus rostros pálidos, como la cera, conscientes de la magnitud de lo que acababan de escuchar. Sin embargo, la verdad tiene una forma caprichosa de filtrarse a través de las grietas. Los murmullos comenzaron en las cocinas, entre los sirvientes que, siempre omnipresentes, habían notado el súbito cambio en la atmósfera real, el llanto ahogado de damas de compañía asustadas, el ir y venir frenético de mensajeros. De los muros del Che, Tau de Plessis-les-Tours, la noticia, distorsionada y magnificada, se propagó con una velocidad aterradora. El pánico empezó a cundir. Los nobles, al vislumbrar la anarquía que se cernía, comenzaron a sopesar lealtades y a preparar vías de escape. La ira se encendió entre los militares. Habían jurado proteger a un impostor. La desesperación se adueñó de aquellos cuyas vidas estaban irrevocablemente ligadas a la continuidad de la dinastía. Las ramificaciones políticas fueron instantáneas. A los tratados firmados por el Delfín, ahora eran papel mojado. Las alianzas se tambalearon. A nivel personal, la humillación del rey era insoportable. Su legado y el de su linaje, pulverizados en un instante. Lo que siguió fue un torbellino de caos incontrolable. Una implosión que la corte Valois no estaba preparada para contener. Impulsado por una furia fría y la humillación más profunda, Luis XI ordenó el arresto inmediato de la reina y de los nobles y eclesiásticos implicados. La noche se transformó en una sangrienta purga. Los pasillos, antes escenario de banquetes y galanteos, se llenaron ahora con los gritos de arrestados arrastrados a los calabozos, y con el choque de la Guardia Real, ejecutando las órdenes del monarca. No hubo juicios, solo una decisión desesperada por borrar la afrenta. La reina fue despojada de sus títulos y encarcelada en una torre remota, su destino sellado. Los delfines, impostores, desprovistos de su protección real y con su verdadera filiación expuesta, fueron apartados y confinados, víctimas inocentes de un plan que no entendían. La noticia de la conspiración y la brutal respuesta del rey se extendió como un incendio forestal por todo el reino. Las facciones nobles, que ya albergaban rencor contra el poder centralizado, vieron en esto una oportunidad. Las alianzas tejidas con años de esfuerzo se deshilacharon, dando paso a una serie de levantamientos y traiciones. Las guarniciones militares, confusas y divididas por la lealtad, se enfrentaron entre sí en escaramuzas cruentas. La autoridad del rey, antes inquebrantable, se desintegró en cuestión de horas. La dinastía Valois, tan orgullosa y aparentemente sólida, se precipitó al abismo en una sola noche de fuego y sangre. El destino que aguardaba a los involucrados en esta tragedia real fue tan variopinto como desolador. La reina, antaño figura de esplendor, languideció sus últimos días en el frío aislamiento de su prisión, despojada de su nombre y bajo la estricta vigilancia, hasta que la muerte por enfermedad puso fin a su ignominiosa existencia. Los delfines impostores, aquellos niños que habían jugado ajenos a la farsa que los rodeaba, fueron exiliados y desposeídos de toda herencia, condenados a vivir vidas anónimas y apartadas de la corte, con la sombra perpetua de su origen ilegítimo pendiendo sobre ellos. Muchos de los nobles y eclesiásticos implicados en la conspiración fueron ejecutados sumariamente, sus cabezas rodando bajo el hacha, o sus bienes confiscados, sus familias deshonradas y sus linajes extintos. Otros lograron escapar, buscando refugio en ducados rivales o en tierras lejanas, llevando consigo el oscuro secreto y el miedo constante a la venganza real. En cuanto a Luis XI, el rey prudente, el golpe destrozó su espíritu y su ya frágil salud. Murió poco tiempo después, no por veneno ni por batalla, sino por el dolor insoportable de una traición tan íntima y devastadora. Si bien dejó un reino aún nominalmente francés, la autoridad Valois
quedó irremisiblemente dañada, su prestigio manchado, y la estabilidad dinástica irremediablemente comprometida. El legado de una casa real, forjado en siglos, se desmoronó, no por una derrota militar o una plaga, sino por el revelador poder de un secreto silenciado. Lo que quedó fue un vacío de poder que sumergió al reino en una era de incertidumbre y conflictos internos renovados, borrando casi por completo la imagen de fuerza y continuidad que tanto se habían esforzado en construir. Estas historias parecen lejanas, vestigios de una Europa medieval que quizás creamos haber superado, pero nos revelan una verdad inmutable: la fragilidad del poder. Un solo secreto, una verdad oculta, puede ser el catalizador que desata la ruina de imperios forjados con sangre y hierro. Nos recuerdan que la traición no siempre empuña una espada. A veces se esconde en el silencio, en la manipulación de la herencia y en la ambición desmedida, recordándonos hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el privilegio se mezcla con el engaño. Este episodio de la dinastía Valois es un sombrío recordatorio de que ningún trono es inexpugnable y que la supervivencia, tanto individual como dinástica, a menudo pende de un hilo más fino de lo que cualquiera se atrevería a admitir. Si quieres descubrir más historias tan estremecedoras como esta, suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la historia. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas.